Hermanos míos, yo los invito a leer Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. 3 versículos vamos a estar examinando y observando. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el hermano Juan, el escritor de este libro. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, mis hermanos, vamos a estar examinando este texto. El Señor Jesús, el hermano pastor, hizo todo el reconto de lo que venimos del capítulo 7. Pero este versículo 37 va a comenzar diciendo el último y gran día de la fiesta. Si usted presta atención, capítulo 7, versículo 1, empezó con las preparaciones para ir a esta fiesta, en la cual el Señor Jesucristo dijo que no iba por ahora, en ese momento, y después que sus hermanos fueron, él fue. Pero en este último gran día, como dice el texto, de esta fiesta muy importante, la fiesta de los tabernáculos, Jesús va a hacer algo totalmente fuerte. Recuerden, es el último día de la fiesta. Jesús se va a poner en pie, va a alzar su voz y va a decir estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Saben? No era la primera invitación pública que Jesús hacía de creer en él. No es la primera. En el capítulo 3, con la imagen, ¿se acuerda de la serpiente de bronce? El Señor realizó la gran invitación que desembocó en San Juan 3:16, diciéndosela a Nicodemo. También en Juan 5:24 el Señor dijo que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acá también en el capítulo 5 vemos esta invitación de creer en él. Juan 6, capítulo 6, versículo 29, va otra vez a hacer esta gran invitación. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces vuelve a hacer la invitación. Esta es la obra de Dios, que crean en mí, dijo Jesucristo. También en Juan, además, en Juan 6:40, va a decir el Señor: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y hay un montón más, pero vamos a leer una más. Por último, en Juan 6:47, y solamente estoy repasando lo que ya hemos visto. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, no es la primera vez. Sí cambia el escenario, sí cambia el lugar, sí cambia el calor que tenían los judíos en este tiempo. No es lo mismo. Ya en el capítulo 7 cada vez están más enojados con el Señor. Tampoco es la primera vez que Él va a describir a la salvación como agua viva. No es nuevo esto en Juan. Ya esto el Señor lo viene diciendo. A ver, hagamos memoria. ¿Dónde el Señor comparó la salvación con el agua? Como un vaso a beber, como un agua que quita la sed.
Bien, sí, correcto. Creo que están incorrectos. Con la mujer samaritana. Juan 4, 10 y 11 dice, respondió Jesús y le dijo a la mujer, si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Bueno, ¿vieron? No era algo que no venía sucediendo. Juan marca que el Señor venía y el tema del agua es algo muy recurrente y algo particular y algo profundo para esta nación. También en Juan 6:35 escuchamos esto. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces la salvación como agua que quita la sed no era novedad en el libro de Juan. Ya lo veníamos viendo. Entonces, para estos judíos, en esta fiesta tan particular y siendo el último día de la fiesta, era algo muy importante lo que Jesús va a decir en estos 3 versículos. Y en esta oportunidad, apoyándose en las imágenes del profeta Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Estos textos para el pueblo judío eran muy conocidos, no le era novedoso. Recuerden que Israel es un país casi semidesértico, cuesta mucho que haya agua. Entonces, que haya una invitación en las escrituras de que va a haber un día particular o un tiempo particular donde el agua va a ser tan abundante, tan fresca, tan única, les llenaba el corazón de esperanza. Y en Isaías 55:1 escuchamos esta declaración: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este es un texto que los que abrazan el Evangelio de la Prosperidad no lo leerían jamás. Jamás. Acá en este texto dice sin dinero, sin precio. No le entra en la cabeza que algo pueda venir por gracia. Pero volviendo a nuestro tema, el símil, la comparación del agua con la salvación era muy conocido para todos los oyentes de este texto que nosotros estamos analizando. En una tierra relativamente, como le vengo diciendo, seca como es Israel, la sed era una imagen correcta para la necesidad de la salvación personal. El agua a una nación tan necesitada de ellas, ¿se acuerdan que en los tiempos de los patriarcas que abría un pozo Isaac y venía, se lo cerraba, se peleaban por el agua? Bueno, no ha cambiado. Israel sigue por estar en un lugar geográfico con los mismos inconvenientes. Y este texto lo estaban entendiendo perfectamente. El Señor hizo esta invitación y la hizo en el último gran día de la fiesta. Esperó el Señor el momento clave. En la fiesta de los tabernáculos. No está claro porque algunos dicen que la fiesta sufrió algunos cambios, que duraba 8 días. Otros dicen no, que duraba 7 días porque la Escritura dice que es de 7 días. Pero algunos dicen que ya tenían la costumbre de quedarse un día más, donde no había ningún ritual, pero se quedaban meditando, pensando, analizando en el 8º día, porque desde el día 1 hasta el día 7º continuamente había servicios religiosos. Había que ofrendar, había que hacer sacrificios, pero algunos hablan que había un 8º día de
paz, de armonía, de pensar lo que estaban haciendo. Y algunos dicen, no, fue en el último día de la celebración, el número 7. Bien, sea cualquiera el caso que fuere, estos acontecimientos fueron en el último gran día, en un día particular, en un momento muy importante. ¿Y qué va a suceder? Jesús se puso en pies y alzó la voz. Quería que todos escucharan bien su invitación. La importancia del mensaje está enfatizado en que el Señor se puso de pie. Mayormente los grandes rabinos no enseñaban parado, mayormente se sentaban y enseñaban. En este caso el mensaje es tan importante, es tan relevante, que el énfasis está en que el Señor se puso de pie, se puso en pie. Si bien lo predominante de esta fiesta era el vivir en chozas, en cabañas, en refugios, que cada uno preparaba para recordar el peregrinaje largo por el desierto de los antiguos, también en esta fiesta tenían un ritual fundamental marcado por el agua. La ceremonia no estaba prescrita en el Antiguo Testamento, pero se había vuelto una tradición en los siglos anteriores y en los tiempos de Jesús, el tema del agua. Ustedes recordarán que ya hemos pasado por el famoso estanque de Siloé. También el pozo de Betesda. Vamos a ver varias cosas. Y el tema del agua era muy importante porque el agua se utilizaba para todo. Había que lavar los sacrificios con agua y había un estanque particular también. El agua conmemoraba la provisión milagrosa de la misma en el desierto, ¿se acuerdan? Durante los años del peregrinaje. Éxodo 17:6 dice: He aquí que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El agua era muy importante. Números 28:10. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. También había rituales de tirar agua, de agradecimiento al Señor. Nosotros no agradecemos por nada en este último tiempo, pero nosotros deberíamos agradecer al Señor por tener el agua. Bueno, nuestros antiguos tenían una ceremonia donde derramaban agua en la presencia de Dios como agradecimiento. El Salmo 105:41 dice: abrió la peña, fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. El salmista expresa este mismo evento, este mismo deseo de que abrió la peña, fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. También anticipaba el agua las bendiciones de la era mesiánica. El agua estaba siempre comparada con cosas futuras. Vamos a verlo. Isaías 35, del 6 al 7. Preste atención. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Había en Isaías 35 una promesa de un tiempo donde el agua
saldría. Y eso que era un desierto. Y esto generaría que crecieran las plantas, que se llenara de vegetación, que vinieran los animales a bregar, a tomar agua en este lugar. Joel, capítulo 3, versículo 18, dice estas palabras. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Este es el Mesías, esto es cuando Él venga. Él hará que del desierto fluyan agua, correrán agua, saldrá como una fuente. Era la promesa, la esperanza de que venga este Mesías glorioso. Estaba en un símil, estaba en un tipo, estaba en un ejemplo del agua. Cuando más se la necesita, como un día como hoy. ¿Quién no buscó agua hoy? Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Zacarías habla de un tiempo donde desde Jerusalén saldrán aguas. Bueno, a más de uno la mente se le fue al libro de Hechos. Comenzando por Jerusalén, esta agua fluyó a todos lados. Y no importa la estación que sea, sigue fluyendo el agua. Y era tipo del Mesías, cuando Él venga. También era una oración simbólica por la lluvia. Hermanos míos, el agua en la Biblia es tipo de cosas gloriosas, es tipo de cosas tremendas. Cada día de la fiesta se sacaba agua del estanque de Siloé y se la llevaba en procesión. Esto cuentan los historiadores, esto cuentan aquellos que conocían el trasfondo de esta fiesta de los tabernáculos. Dice que se tocaba el shofar, una trompeta, se hacía sonar 3 veces para marcar la alegría de esta ocasión. Se recitaban los pasajes de Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y en el templo los sacerdotes marchaban alrededor del altar mientras el coro cantaba el Jalei, que significan los salmos del 113 al 118. En estas fiestas los sacerdotes ministraban escuchando de fondo los salmos 113 hasta el salmo 118, que lo recitaba el pueblo. Entonces el agua se derrama como una ofrenda al Señor. Fue en este contexto que Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al igual que a la mujer samaritana, el Señor en esta oportunidad invita a las almas sedientas a cambiar el agua física y temporal de las ceremonias que estaban viviendo por el agua espiritual que solo Jesús puede dar. El Señor pasó de la necesidad de bocas sedientas a la necesidad espiritual de agua viva en las almas sedientas. Hermanos, 3 palabras claves, 3 textos claves para entender la invitación que está en este texto. Por eso el título de este mensaje es una invitación con promesa. Y fíjese que está el Evangelio en estos 3 versículos. No sé si usted ya lo vio, pero si no lo vio, lo vamos a repasar.
Veamos. 3 puntos. Está el Evangelio presente entre nosotros. El que tiene sed. Dice el Señor, si alguno tiene sed. Es necesario, hermanos míos, reconocer el estado espiritual. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, el Evangelio, Jesucristo, es para los que tienen sed. Es lo mismo que San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree. Lo mismo es acá, es para los que tienen sed. Pero no alcanza a contener sed solamente. ¿Qué dice el Señor? Si alguno tiene sed, venga a mí. No se puede ir a cualquier lado. No se puede ir a buscar a cualquier lado. Dice el Señor Jesús, si tenés sed, vení a mí. Hermanos míos, no todos los que reconocen su necesidad se acercan a Él. Hay muchos que se dan cuenta que tienen sed, pero no se acercan a Jesús. ¿Quiere que te traiga un ejemplo? El joven rico. El joven rico se da cuenta de su necesidad, que tiene sed, pero se acerca a Cristo, pero no estaba dispuesto el joven rico a hacer lo que sigue en la oración que estamos analizando. Dice Cristo, si alguno tiene sed, debe venir a Él, pero no alcanza con venir, debe beber. Venga a mí y beba. No alcanza con estar cerca de Él. No alcanza con tener una charla con Él. Debemos beber. Y esto de beber significa es apropiarse de Él por la fe. Yo debo beberlo de la misma manera que generó un conflicto no menor cuando Él dijo que era el pan y que deberían comerlo. Acá deben beberlo. No alcanza con mirar el pan, hay que comerlo. No alcanza con acercarse a Cristo, hay que beberlo. Hay que apropiarse por la fe en Él. Hermanos míos, la invitación de Jesús al Evangelio tiene estos 3 componentes. Debes reconocer tu necesidad. Debes ir a Jesucristo. Yo sé que estamos en tiempos religiosos de este mundo. Creo que en Argentina, no sé si es a nivel mundial. Pero el 8 han festejado de ir a la Virgen. Y también he estado viendo en el barrio que donde hay una Virgen se han congregado 7 u 8 personas alrededor. Miren, mis hermanos, eso no tiene ningún valor. Ningún valor. Tienen sed, pero van a saciar su sed a una estatua que no tiene ni vida. Si tenemos sed, debemos ir a Jesucristo, pero tampoco alcanza con estar cerca de Él. Es necesario beber. Solo quienes lo hagan, solo quienes lo beban, recibirán el agua viva en Cristo. Todos los otros serán falsos discípulos, cuyo arrepentimiento no fue sincero ni completo. El arrepentimiento para vida, que culmina en perdón de pecados, requiere más que el simple remordimiento. Quienes manifiestan el arrepentimiento genuino reconocen ante el Dios Santo la sed profunda de su culpa personal. Se dan cuenta de que no pueden hacer nada para evitar el juicio que les es contrario. Así confían en el sacrificio de Jesús. Jesús es el que pagó nuestros pecados. Yo nada podía hacer. Y de esta manera
afirmamos que el único Salvador y Señor de nuestras vidas es Jesucristo, como nos enseña Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Él es dueño de nuestra vida, y con el corazón lo vivimos, lo practicamos, lo imitamos, somos salvos. De esta forma beben el agua viva que Él provee y llegan a ser en ellos una fuente de agua que salta para vida eterna. Hermanos míos, el Evangelio no solo es una invitación simple, es una invitación que tiene pasos maravillosos. Debo reconocer mi pecado. Debo ir al único que puede solucionar mi problema con mi pecado, que es Cristo, y debo vivir para Él. En el versículo 38, Él va a decir estas palabras. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor no pretendía que los creyentes fueran estanques de aguas de su salvación, no. Por lo contrario, Él declaró en el versículo 38, búsquelo al 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor no está hablando que nosotros somos unos estanques, donde se llena de agua y se queda ahí. El Señor no nos está comparando con eso, nos está comparando como un río que fluye. No estamos ante una cita directa del Antiguo Testamento, el Señor no está citando textos puntuales, pero hay algunos que nos pueden clarificar qué está diciendo el Señor. Miremos, Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermanos míos, el Evangelio, cuando llega a la vida de una persona, empieza a fluir para otros. El Evangelio se empieza a compartir. El Evangelio no queda en una sola persona. Es imposible que esto sea así. Es imposible que el Evangelio quede enfrascado en alguien. El Evangelio verdadero cae en un corazón y empieza a fluir, a ser compartido con otras personas. Miren, acompáñenme por favor al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos a leer unos versículos muy lindos. Ezequiel 47, 1. Muy conocido. Ezequiel 47, del 1 al 7. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, dice Ezequiel, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta. Y me sacó por el camino de la puerta, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre?
Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Hermanos míos, este ejemplo de Ezequiel nos habla de una bendición que se multiplica, que fluye, que es llevada para todos lados, es bendición por donde se la mire. Hermanos míos, el Evangelio es la bendición, es la joya de la iglesia. Es lo que hace que todo fructifique. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo que realmente trae vida. Y hay árboles que crecen por un lado y por el otro, y agua que fluyen por todos lados. Hermanos míos, los creyentes son los canales a través de los cuales se envía a otros el regalo de Dios de la misma forma que nosotros lo hemos recibido. ¿Cómo recibiste el Evangelio? ¿Te lo trajo un ángel? Un hermano te predicó. Un hermano te ministró. Cada uno ha recibido el Evangelio de otro hermano. Los creyentes son canales, como dice la Escritura, correrán como ríos de agua viva. Lo digo de otra manera. Cuando alguien cree, se hace siervo de Dios y Dios lo usa como medio de bendición para otros. Al evangelizar a los perdidos, que es el punto que está marcando el texto que estamos estudiando, trata de los perdidos. Y también edificar a los santos creyentes. Permite que la vida espiritual de ellos salte y afecte a quienes están cerca. Hermanos míos, cuando compartimos a los incrédulos el Evangelio, ellos reciben vida. Cuando compartimos el Evangelio entre hermanos, son edificados. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el regalo que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, qué importante es entender que el Evangelio debe seguir siendo predicado. Yo sé que algunos nos acusan que decimos que no se debe predicar el Evangelio, pero eso es una infamia, no es verdad. Todos mis hermanos enseñan que debemos predicar el Evangelio. Debemos compartirlo, tiene que fluir de nuestro corazón. Si realmente hemos reconocido nuestra sed, si realmente nos hemos acercado a Cristo y si realmente hemos bebido de Él, lo correcto es que seamos corrientes de agua para llevar el Evangelio por doquier. Versículo 39. Dice, mire, este texto me alegra el corazón porque yo no tengo que andar interpretando. El hermano Juan me ha solucionado el problema. El hermano Juan dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas palabras, hermanos míos, son muy fáciles de interpretarlas, porque Juan las interpretó. Juan nos da su interpretación. Gracias, Juan, por evitarnos una mala interpretación. Yo le agradezco, Juan. Gracias, Juan. Interpretamos tan mal las Escrituras, mis hermanos, que estoy tan agradecido que el hermano Juan nos haya ayudado. Gracias al Espíritu Santo que nos explicó su palabra. Pero Juan está diciendo, el Señor hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Hermanos míos, yo debo entender que es por el Espíritu Santo que se imparte vida a los que creen, no de otra manera.
Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos, no es de él. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, el Espíritu Santo es el protagonista de la obra. El Espíritu Santo es el protagonista de cuidarnos hasta la venida del Señor. El Espíritu Santo, quien facultó a los creyentes para llevar agua de vida a otras almas sedientas, fue el Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces la iglesia se junta, hace reuniones y se ponen a evaluar e investigar qué planes van a poner en práctica de evangelización. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Un montón de veces. A ver cómo podemos hacer para llegar a los perdidos. Y nos ponemos a hacer algunas fórmulas, algunas nos parecen brillantes, pero qué bueno es entender que solamente el Espíritu Santo puede llevar luz a otra persona. Miren, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? ¿Empezaron a orar para que se le cambiara el coche? ¿Empezaron a orar para que sean sanos? ¿O para que se llenaran sus bolsillos? No. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué diferente que son las Escrituras a lo que nosotros vivimos, hermanos. Qué diferente que son. Bajó el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que se predicase el Evangelio y las personas pudieran ser regeneradas, vuelvan a nacer por el Espíritu Santo, a través de la locura de la predicación. Romanos 15, 18, 19. Déjeme aclararle algo. Hermanos, yo no leo muchos textos para hacerme el canchero. Leo muchos textos para mostrarle que está en la Biblia el punto que estoy marcando. Lo hago solo por eso. Y me gusta dar 2 o 3 ejemplos. Y me gustaría darle 10. Pero le doy 2 o 3 para mostrarle que este punto no está sacado de un lugar irresponsablemente. Por eso es que doy de cada punto 2 o 3 textos. No es porque me quiero hacer el canchero. Aclaro esto. Lo aclaro para que usted no me prejuzgue. Romanos 15, 18 y 19. Porque no os osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. ¿En dónde? En el poder del Espíritu Santo de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio. Es importantísimo que entendamos. El Señor le dijo, quédese inquieto hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para caerme como borracho? ¿Qué? ¿Para hablar lenguas que nadie entiende? ¿Qué? ¿Para caminar como perrito por toda la iglesia? No. Para que cuando prediquemos el Evangelio, las palabras vayan sazonadas con poder, para que las personas puedan creer este bendito y glorioso Evangelio. Hermanos míos, cuando el Señor habló de la promesa del Espíritu Santo que los creyentes habrían de recibir, era futura. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, nos dice Juan, porque Jesús no había sido glorificado aún. Yo le dije que mi título es una invitación con promesa. Bueno, la invitación es que nos acerquemos, reconociendo nuestro pecado,
que nos acercáramos al Señor Jesucristo y que bebamos su vida. Pero la promesa que tenemos es que el Espíritu Santo vivirá con nosotros, estará con nosotros todos los días y nos dará todo lo que necesitamos y nos hará conocer todo lo que necesitamos. Este comentario necesita una explicación más para no malinterpretar la obra que hace el Espíritu Santo. Nuestro Señor no dijo que el Espíritu Santo no estuviera presente o activo en su momento o en la historia redentora pasada. No está diciendo eso. Todos sabemos que el Espíritu Santo ya en Génesis está moviéndose. Esto decía del regalo del Espíritu Santo que vendría para los creyentes por medio de Él y que recibirían un poder único para el ministerio y el evangelismo. No sirve de nada que inventemos técnicas de evangelización. Lo que necesitamos es estar en el Espíritu Santo cuando predicamos. Es obedecerle, utilizar las palabras que el Espíritu Santo utiliza para convertir un alma. Las técnicas no tienen ningún valor para convertir una persona. Miren, necesitamos el Espíritu Santo para predicar. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Necesitamos el Espíritu Santo para predicar. Y todo el que ha nacido de nuevo fue sellado por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Juan 3:5 respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si el Espíritu Santo no te da vida, nunca tendrás vida. Nunca. Necesitamos el Espíritu Santo para ser verdaderos adoradores. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Hermanos míos, si no fuera por el Espíritu Santo, utilizando la gloriosa palabra de Dios, seríamos un movimiento más idólatra de este mundo. Hermanos míos, y este Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no lo puede conocer. Solamente los que han nacido de nuevo pueden conocer la experiencia perfecta, ordenada, limpia, bíblica del Espíritu Santo. Por ende, el mundo solo puede imitarlo. Y según el mundo, cree que son borracheras, risas descontroladas, lenguas que nadie entiende. Cosas raras. Eso es lo mucho que puede hacer este mundo. Pero el Espíritu Santo también es nuestro maestro por excelencia. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Cristo Jesús. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Es Él el que hace que yo entienda esta escritura. Es Él el que me explica cada versículo. Es Él el que me va a enseñar lo que yo debo aprender. ¿Y saben qué? Solo el Señor puede dar el Espíritu Santo. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio, dice Cristo, acerca de mí. No se puede recibir por ningún hombre. Muchos creen que es un juego esto del Espíritu Santo.
han hecho realmente un cambalache con el Espíritu Santo. Le faltan el respeto de millones de maneras. Le dicen que él habla ciertas palabras, les dicen que él obra ciertas obras, que si lo miráramos con la Biblia quedaríamos espantados. Jamás el Espíritu Santo hace lo que ellos dicen que hace y habla lo que ellos dicen que habla, porque en la Biblia, donde él se ha manifestado, jamás ha hablado de esa manera y mucho menos ha actuado de esa manera. Jesús, dice el texto, no había sido aún glorificado. Se refiere al momento de su ascensión al cielo, a la gloria celestial. Y esto va a suceder en Hechos, cuando el Señor sube al cielo y todos están esperando la venida del Espíritu Santo, el Consolador. Hermanos míos, esto es muy bueno. Sin cruz no hay Espíritu Santo. Sin ascensión no hay Espíritu Santo. Qué importante es entender. Qué importante. Si yo realmente no pasé por mi pecado, si yo realmente no pasé por el señorío de Jesucristo, si realmente yo no pasé por beber la vida de nuestro Señor Jesucristo, no hay ningún Espíritu Santo en mí. No puede haberlo. Quienes respondieron a esta invitación de Jesús recibieron el agua viva de la salvación que Él ofrecía ese mismo día. Yo sé que hay un mover que a veces nos enseña que necesitamos hacer esto o aquello para que recibamos el Espíritu Santo de una manera más poderosa, más fuerte, una lluvia más intensa. Bueno, no es bíblico, no es verdad, es todo mentira, no es verdad. Hermanos míos, el Espíritu que habían de recibir estas personas era porque el Señor, lo dice Juan, todavía no había sido glorificado. Pero el Señor, ¿cómo está? Está glorificado. Entonces, ¿qué recibimos nosotros? El Espíritu Santo. Completo, como Él ha querido que lo recibamos. Después de su muerte, de su resurrección y su ascensión. Sin embargo, a partir de ese hecho, el periodo de transición en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos yo debo entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué el Espíritu Santo se manifestó en 3 lugares diferentes de la misma manera que al principio? ¿Qué estaba queriendo decirnos el Señor? No tengo tiempo para explicar eso. Pero se hace muchísimas malas interpretaciones. Todos los cristianos actualmente que reciben al Señor, que beben la vida de Cristo, reciben el Espíritu Santo en el mismo momento de su salvación. Y que digan lo que quieran decir, no es bíblico. Cuando somos salvos, recibimos todo lo que Dios quería darnos. Y empieza una tarea gloriosa de santificación, de conocimiento de nuestro Dios, de experiencia, una más hermosa que la otra. Pero he recibido todo el día que el Señor me salvó. Por eso dice las Escrituras que el Evangelio nos exige reconocer nuestro pecado, buscar al Señor Jesucristo y beber su vida. Y no solo eso, que si realmente eso sucedió, empiezo a compartirla con otros. Y la gran promesa es que el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Ahora entiendes por qué no podemos perdernos? ¿Ahora entiendes por qué debo y voy a entender bien la Biblia, por más que me cueste ahora, lo voy a entender bien? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me la va a explicar. ¿Entiendes que tú no puedes salvar a nadie, sino que la va a hacer el Espíritu Santo? Muchos escriben libros y libros del Espíritu Santo. ¿Cómo me gustaría que dejen de escribir libros del Espíritu Santo y le permitan que Él haga su obra con la palabra de Dios? Y que no le adjudiquen nada que Él no hace ni dice. De esa manera
realmente de esa única manera es que glorificamos a Dios. El Señor te bendiga, mi hermano, te sea de bendición. Esta es la invitación con promesa. Dice el Señor que nunca más tendremos sed. Amén. Déjame cerrar con esto. Fui vendedor por 20 años de electrodomésticos, casi 20 años. Y cuando uno vende electrodomésticos siempre está invitando a la gente que lo compre con una promesa, ¿no? Si es una tostadora, no sé, va a ser fácil hacer la tostadora. El sándwich, no sé, te lo comes rápido. Siempre hay algo en la explicación por qué alguien lo podría comprar. Pero todos sabemos que las tostadoras terminan guardadas y usadas poco y las sangucheras también, ni hablar las multiprocesadoras, que armarla y desarmarla y lavarla no es para todo. Tenés que tener un don para armar, desarmar y lavar. Pero la invitación de Jesús es verdadera y la invitación de Jesús es eterna. Nunca se va a acabar. De tu corazón, si le has recibido, siempre va a fluir el gozo y la alegría tremenda de haber creído en Él. Nunca se acabará. Yo cuando era joven y creí en Cristo tenía 13 años y a los 15 y a los 16 y en mis crisis dije, esto algún día se va a pagar, esto en algún día se va a terminar. No puede ser que esto siga estando en mi corazón con tan igual que al principio, y te diría mejor porque ahora le conozco un poco más. Siempre tenía miedo que este amor por Cristo en algún momento se apague. No, mis hermanos, eso no ha sucedido. Hoy le amo mucho más que cuando le conocí. No son como los productos que vendía, que la gente lo termina tirando o se le pone amarillo.